Fiesta a través de ciertas acciones o cierto comportamiento en el individuo. El Espíritu Santo lo tomó, dice. Entonces se manifestó en él a través de diferentes acciones que caen en una especie de éxtasis, que comienzan a hablar supuestamente en otras lenguas, cuando en la Biblia lo que hace referencia es otros idiomas. Si no, tiene que leer detenidamente Hechos, ¿verdad? En el capítulo 2, cuando habla de los idiomas que allí se hablaron cuando vino el Espíritu Santo. Y la semana pasada les decía, ahí está la lista por si quiere cerciorarse: partos, medos, elamitas, del Ponto, de Frigia, de Panfilia. Ahí está todas las regiones. Y dice la Escritura que los que estaban ahí se sorprendían porque escuchaban hablar a aquellos hombres sin mayor preparación, sin mayor formación. Los escuchaban hablar en su propia lengua, en la que hemos nacido, decían ellos. Y que le había dado lenguas repartidas como de fuego, habla de la pureza. Y en algún momento hemos explicado que cuando dice eso, hace referencia a que cuando nosotros aprendemos otro idioma, por más que en algún momento pues lleguemos a desarrollarlo bastante bien, de alguna forma siempre vamos a tener un acento, llamémosle acento extranjero, lógicamente para el que se considera que es la lengua materna. Por ejemplo, usted puede aprender a hablar el inglés y puede aprender a hablarlo muy bien, pero el que nació o creció con ese idioma siempre le va a escuchar a usted un acento, siempre. Lo mismo pasa con personas que han nacido con otro idioma y aprenden el español y lo hablan muy bien. Yo he conocido personas que conocí a un holandés en una oportunidad, hablaba muy bien español, pero siempre se le percibe el acento, siempre. Entonces lo sorprendente en el Pentecostés es que les oían, dice, y les fue dado, lenguas repartidas como de fuego. O sea, hablaban con tanta pureza el idioma que eso era algo sorprendente. Y eso era una forma de poder decir, no, es que definitivamente lo que está pasando ahí es un obrar de Dios. Es que nadie podría hablar con tanta fluidez, con tanta naturalidad, con tanta pureza el idioma, a menos que hubiese crecido y nacido ahí donde se habla. Pero estos señores, por eso es que dijeron, estos están borrachos tan temprano. Porque los que no lograban entender o identificar el idioma decían, estos están borrachos. No puede ser. Entonces, cuando el apóstol hace referencia, recuerde que decíamos la semana pasada, cuando dice no os embriaguéis con vino, es porque en las prácticas paganas se asociaba que cuando ellos querían tener contacto con una divinidad, ellos entraban en una especie de trance, en una especie de éxtasis, y muchas veces era provocado a través de bebidas alucinógenas o alguna especie de droga, situación que sigue siendo hasta el día de hoy, hermano, en diferentes condiciones, estaba viendo en una oportunidad un documental de la práctica del vudú en Cuba y en Haití también, por cierto, que es muy propagado eso. Entonces, y lo interesante es que algunas de esas prácticas son en las casas, se reúnen, hacen una rueda, parecería que son como las típicas reuniones cristianas, parecería. Y de repente, hermano, sacan alguna especie de licor y comienzan a invocar y caen en trance y se desmayan y hablan. Entonces, esas prácticas que no son nuevas y que, repito, usted les puede encontrar en diferentes etnias, en diferentes tribus, esa práctica es frecuente. Entonces, pero eso se asociaba a prácticas paganas y el apóstol les dice, no se embriaguen con vino para tener contacto con Dios. Para tener contacto con Dios, ustedes solamente tienen que permitir que el Espíritu Santo los llene. Ahora,
la llenura del Espíritu Santo no es una situación, digamos, complicada, sofisticada, yo tengo que encerrarme. No, no, no. Usted en primer lugar puede pedírselo: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Ahora, si usted se lo va a pedir, lógicamente hay dos cosas con las que van asociadas. Usted no puede decirle: Señor, lléname de tu Santo Espíritu, y no tiene ganas de leer la Biblia, y no tiene ganas de orar, y no tiene ganas de congregarse. O sea, eso no armoniza, no puede ser consecuente. Porque cuando se habla de la llenura del Espíritu Santo, hermano, se trata de doblegar mi voluntad a la voluntad de Dios. Entonces, si su voluntad es doblegada a la voluntad de Dios, hay cosas que Dios va a exigir de usted, hay cosas que Dios va a exigir de nosotros, que probablemente no siempre vamos a estar dispuestos a hacer. Pero si usted está lleno del Espíritu Santo, usted lo va a hacer. El caso sencillo sería: perdona. Usted en su carnalidad y en su humanidad podría decir: no quiero, me ha causado mucho daño, no quiero. Pero si usted está lleno del Espíritu Santo, usted va a doblegar esa condición y usted va a atreverse a dar perdón, aunque le cueste. Aunque le cueste. Ahora, el sometimiento, y ahí es la palabra a la que vamos a entrar, el sometimiento nuestro a la voluntad de Dios tiene manifestaciones. Tiene manifestaciones. Y por eso es que aquí el apóstol habla de algunos aspectos muy bonitos, y del cual pues vamos a aprender en esta noche. Dice siempre el versículo 18, y ahora sí, vámonos al 19. Dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Ahora, deténgase ahí. Si usted es lleno del Espíritu, si usted se somete a la voluntad de Dios, viene la siguiente condición: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y aquí viene la situación. Bueno, entonces si yo estoy lleno del Espíritu Santo, entonces quiere decir que yo voy a hablar con mi hermano a pura alabanza, me tengo que ir pues, a puro cántico. Hermano, ¿y cómo le va? Si tú vas en mi barca, no importa la tormenta. Estaba lloviendo. No, o sea, sería irnos a una condición extrema. No, la Escritura no está tratando o no está enseñando esa condición. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, una condición que va a manifestarse en su vida es la gratitud. Un creyente lleno del Espíritu Santo vive, escúcheme bien, vive agradecido. ¿Cómo vive? Agradecido. Entonces entramos acá, hermano, en una condición que Jesucristo nuestro Señor dijo. ¿Qué dijo nuestro Señor? De la abundancia del corazón habla la boca. Siempre hemos dicho, uno tiene que aprender a escucharse. ¿Qué es lo que con frecuencia expresan nuestras palabras? Porque lo que con frecuencia expresan nuestras palabras denota lo que hay en nuestro interior. Si en nuestro interior, hermanos, hay frustración, hay resentimiento, entonces todo el tiempo nuestra condición va a ser de queja, de lamento, de murmuración, de condiciones negativas. Todo el tiempo va a ser así. Todo el tiempo se va a referir a los demás de una manera inapropiada. Todo el tiempo. No puede referirse a alguien si no le va agregando o no le va adjuntando una condición, llamémosle, insultante. Vas a creer, el pasmado aquel, mira el dundo aquel otro, ve. Mira, y no sé, y todo el tiempo. O sea, para usted nunca es fulano de tal, no, es el dundo, el pasmado y todo lo demás. Y todo lo demás. Ahora, cuando usted aprende a escucharse, dice, bueno, ¿y por qué me refiero a los demás siempre de esa manera? ¿Por qué? Usted debe examinar su interior y determinar
probablemente me siento inconforme, no estoy a gusto, tengo frustración en mi vida. Probablemente. Sus conversaciones giran alrededor de qué? De lo malo, de lo negativo, de lo pésimo, alrededor de qué gira sus conversaciones. ¿Conoce usted personas que usted comienza a platicar con ellos y solo de enfermedad le hablan? ¿Y qué tal y cómo está? Ay, viera usted, saliendo de una horita porque mire, 2 semanas tengo, mire. De que andaba mi dolor por aquí usted en la rabadilla. Es la palabra técnica, ¿verdad? Ah, pero ya le está pasando, qué bueno. Sí, usted, pero mire, pasándome y ya comenzó a sentir por aquí a este lado usted. Y entonces, hermano, y solo eso. Ahora, yo sé que alguno va a decir, pues sí, pero si, y si está enfermo, ¿de qué quiere que hable? Bueno, no sé qué es lo que hay en su corazón. No sé qué es lo que hay en su corazón. Porque aquí el detalle es, cuando dice, hablando entre vosotros con cánticos, con himnos, con salmos, hermano, es porque esto era una condición de gratitud. Está diciendo, mire, cuando hable con otro creyente, que su conversación sea edificante, que sea para motivar. No digo que en algún momento no van a haber situaciones que van a ser dignas de meditar, de reflexionar, pero no en el plano solamente de lo negativo o de lo destructivo, no solamente ahí. Es como que yo le pregunte, hermano, ¿y la crítica es mala o es buena? ¿La crítica es mala o es buena? Fíjese que se ha aprendido a categorizar. Y dicen crítica destructiva. Y esta otra categoría bien interesante dice crítica propositiva. ¿Y cuál es la crítica propositiva? Señale lo malo, pero dé la alternativa también. Esa es la crítica propositiva. Señale lo malo, pero dé la solución. Hágalo. Pongamos un ejemplo. Por poner un caso, ¿verdad? Mire que ahí andan arreglando las calles, pero que molestan porque como tienen que tapar un carril, gran trabazón que hace y uno está preciso y uno quiere llegar rápido a casa o al trabajo a hacer el mandado que va a hacer, y esta gente que no puede hacerlo en un día que no tenga, todo el mundo quiere trabajar y no sé qué y no sé cuánto, y se pasa quejando de algo que están haciendo bueno, pero se está quejando. Y supongo que le dijeran, bueno, mire, quizás tiene razón, quizás ocasionamos problemas cuando estamos reparando aquí. Ahora, ¿qué solución me da usted? ¿Qué solución me da? Díganos, ¿qué solución nos da? Y alguien podría decir, mire, es que está más que maravilloso que reparen las calles. Pero mire, ¿por qué no lo hacen en un horario donde la carga vehicular sea menor? ¿Por qué no lo hacen de noche? Entonces la otra persona puede que le diga, pues mire, es una buena opción. El detalle es que el trabajo nocturno se paga más alto. Entonces, ¿estaría usted dispuesto a pagar un impuesto adicional para que podamos pagarle el trabajo nocturno a nuestros empleados? ¿Qué le va a decir usted? No, mire, tardarse 5 minutos más no hay problema usted. Sigan trabajando en el día, ¿verdad? No hay problema, sigan trabajando en el día. Entonces, la crítica no es el problema. El problema es la intención. Una intención destructiva o una intención propositiva. Entonces, cuando la Escritura dice, fíjese bien, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Repito, es porque, hermano, cuando nos proyectamos para buscar a Dios, una condición que debe ser prioritaria en nuestro interior es la gratitud. Y ahí entramos en detalle con respecto a la liturgia, no solamente de la iglesia en la actualidad, sino la liturgia, hermano, en todos, llamémosle, en todos los tiempos. Porque, por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo celebró la Santa Cena, que era la celebración de la Pascua, la Escritura dice que después de haber cenado, ¿qué hicieron? ¿Alguien recuerda qué hicieron después de haber cenado? ¿Alguien recuerda? ¿No? ¿Nadie recuerda? Les dio sueñito, fueron a acostar porque con la pancita llena da sueño. ¿Fue eso? No, dice que cantaron un himno. Cuando
Dios le dio la victoria a Israel y atravesaron el Mar Rojo, cuando llegaron al otro lado, ¿qué hicieron, hermano? ¿Qué hicieron, hermano? Cantaron un himno. Cuando Moisés, hermano, estuvo ya próximo a llegar a la tierra prometida, o sea, cuando concluyó que su labor estaba por finalizar, ¿alguien recuerda qué hizo? ¿Alguien recuerda qué hizo? Dio un cántico. Usted va en la Escritura, usted va a encontrar el cántico de Moisés. Y hay, hermano, un salmo de Moisés también. Entonces vamos a la Escritura y vemos que constantemente hay alabanza. Constantemente. ¿Qué tan importante puede ser la alabanza? Es tan importante que el libro más grande de toda la Biblia es alabanza. ¿Cuál es el libro más grande de toda la Biblia, hermano? Salmos. ¿Y qué son los salmos? Cánticos. Son cánticos. Ahora, cuando hablamos de la liturgia, hablamos de el orden que se lleva en la iglesia. Hablemos de la nuestra, no hablemos de otras congregaciones, hablemos de la nuestra. ¿Cuál es nuestra liturgia? Antes de llegar al mensaje, siempre tenemos un tiempo de alabanza. La alabanza, hermanos, no es un tiempo en donde podamos decir, mire, mientras terminan de llegar los hermanos, cantemos. No, la alabanza no es para esperar a los hermanos. La alabanza no es para esperar a los hermanos. Hay personas que dicen, no, es que a mí la alabanza no me gusta, a mí me gusta llegar después solo al mensaje. Y está bien, si esa es su condición. El detalle es, cuando usted le da gratitud o le expresa gratitud a Dios. Porque la alabanza es gratitud, hermano. La alabanza es gratitud. Cuando hablamos de alabanza, la alabanza tiene componentes esenciales. Y yo no voy a hablar de acordes, no voy a hablar de tonos, ¿verdad? No voy a hablar de eso. No me compete. Lo que sí le puedo hablar son los componentes esenciales que debe contener la alabanza. ¿Cuáles son? Gratitud, exaltación, adoración. Entonces, cuando hablamos de alabanza, en primer lugar, el que tiene que tener el corazón proyectado debemos ser ¿quiénes? Nosotros. Venimos acá, hermano, y vamos a darle alabanza a nuestro Dios. Algunos están cantando, algunos otros están en una actitud indiferente, algunos otros, hermanos, depende de su estado de ánimo, así cantan o no cantan. Hoy estoy bien, hoy canto. Me acabo de pelear, no canto. Estoy triste, no canto. Me acaban de pagar, canto con todo. La alabanza tiene que ver con gratitud. ¿Qué tan agradecido está? Número 2, hablamos de exaltación. Eso significa que no todo lo que se canta es alabanza. Repito, no todo lo que se canta es alabanza. Porque hoy en día hay alabanza romántica. Mi princesa, no sé qué cosa dice. Estaba Bolo Alex Campo en ese momento. Esa es alabanza. Puede ser muy bonito, puede ser un mensaje muy positivo, incluso puede ser un mensaje cristiano, pero alabanza no es. Porque la alabanza, ¿a quién va dirigida? A Dios. Ahora, yo no estoy diciendo no la escuche. Si la va a escuchar, escúchela. Si le gusta, está bien. Si la quiere cantar, cántela. Pero no piense que está dándole alabanza a Dios. No le está dando alabanza. Porque la alabanza va dirigida ¿a quién? A Dios. Va dirigida a Dios. Por eso es que cuando vamos, como he dicho, cuando nosotros nos aferramos al himnario, ¿sabe usted que para muchas congregaciones esto es anticuado? Esto es anticuado. Para muchas congregaciones esto es algo monótono, aburrido. Mire, hay personas que dicen, mire, si el tabernáculo, si es bonito, dicen. Ay, pero la alabanza no, usted. La alabanza no.
¿Y sabe qué es lo que ignoran? Ignoran que, al menos la vez pasada les explicaba la diferencia entre los himnos y los coros. Nuestro himnario tiene dos partes, himnos y coros. Los himnos son solemnes y quienes los escribieron, hermano, no crea que los escribieron para hacerse famosos, para hacerse populares, para vender discos o cosas por el estilo. Quienes los escribieron, muchos de ellos eran teólogos. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que muchos de estos himnos, y se lo he dicho muchas veces, tienen más de 200 años. El himno número 7, Torre Fuerte, lo escribió Martín Lutero, estamos hablando de los años 1500, hermano, y lo seguimos cantando. ¿Cuál es la diferencia? Que estas personas escribían fundamentados en la palabra. O sea, vamos a los signos, y los signos tienen un fundamento en la escritura. O sea, son doctrinales, no se salen de allí, son doctrinales. Hay cánticos que pueden ser bonitos, yo no digo que no son bonitos, congregacionales, motivacionales, de fuego, pero no son bíblicos. No lo son, no es alabanza. Dígame usted, hablando de que la alabanza tiene que ser gratitud, tiene que tener exaltación y adoración. Dígame usted, ¿qué exaltación a Dios puede tener para machacarle la cabeza al diablo? Ay. ¿A quién mencionan más ahí usted? Al innombrable. Entonces, y si usted quiere bonito y todo, ¿verdad? Machácalo, y con todo, ¿verdad? Pensando que es la bala. Y el detalle es qué exaltación tiene eso para con Dios. Hay un himno muy bonito, no recuerdo el número en este momento, pero dice, si no mal no me equivoco, dice, si el mar fuera tinta y el cielo un gran papel, no alcanzaría a escribir el inmenso amor de Dios. Y fíjese que qué interesante ese himno, porque ese himno fue escrito en la época de la Reforma, cuando todos los que pensaban diferente a la iglesia tradicional eran encarcelados. Y quien lo escribió estaba encarcelado por Jesucristo, por la causa del Señor. Y el tipo estaba allí encarcelado, y me imagino que se acordó de Pablo cuando Pablo estaba encarcelado. Ha leído Hechos, ¿verdad? Pablo estaba encarcelado, no recuerdo si era con Bernabé o con Silas, con Bernabé creo que fue, con Silas, ¿verdad? Y cuando estaban ellos encarcelados y sujetos al cepo, dice la Escritura, y cuando dice sujetos al cepo es que no podían moverse, estaban sujetados de los pies y de las manos. ¿Qué comenzaron a hacer? A cantar, a cantar. Este hombre estaba encarcelado, y estando ahí encarcelado por el Señor, privado de sus derechos, comenzó a cantar, imagínense. Oh amor de Dios. ¿Qué dice después? Inigualable raudal. Imagínense, oh amor de enchuchado, hermano. En el bote. Allí. Eso es, ¿el qué, hermano? Alabanza. Eso es alabanza. Que en la condición más difícil se atreva a darle a Dios exaltación y reconocimiento de que su vida sigue estando en el control de Él. Eso es alabanza. Ahora, ¿cuándo va a poder fluir esa condición en nosotros? Cuando estamos llenos del Espíritu Santo. De lo contrario no, hermano. De lo contrario no. Vienen las cosas negativas y ¿qué comenzamos a hacer?
a quejarnos, a lamentarnos, a murmurar de lo malo, de lo difícil, de lo pesado, un montón de cosas. Pero cuando su corazón tiene gratitud, usted va a dar exaltación a Dios. Entonces, en la iglesia, la alabanza, hermano, no es para ganar tiempo. La alabanza no es para esperar a los hermanos. La alabanza no es, y alguien contaba de que en su iglesia, dice que estaba el tiempo de alabanza y de repente pasaban, qué sé yo, 20 minutos, 25 minutos y decían, bueno, hasta acá con las alabanzas, y los hermanos no habían llegado todavía. Desde que le decían, hermano, cante otras dos porque mire que los hermanos todavía no han venido. Y a cantar otras dos para esperar a los hermanos. La alabanza no es para eso, hermano. La alabanza lo que hace es preparar el corazón para la palabra de Dios. Esa es la función en la liturgia. Ahora, y si hablamos de alabanza, entramos entonces en otro conflicto, en el conflicto del género. ¿Qué es alabanza? ¿Qué es alabanza? Por mucho tiempo no por mucho tiempo, perdón, en los últimos años se ha entrado en ese debate. Entre los primeros géneros en los que comenzó a incursionar la alabanza y comenzó a revolucionar, era en el rock. Entonces los cristianos, al verse expuestos a ese nuevo género, comenzaron a decir, ¿es de Dios el rock cristiano? Es como que les preguntara ahora, y se lo voy a poner así de literal, como que le preguntara ahora, hermano, ¿y usted considera que Marcos Witt es un adorador de Dios? Y en este tiempo la mayoría, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir la mayoría? Que sí. Pero cuando comenzó su ministerio en la década de los 80, ¿sabe que este señor es muy interesante su historia? Porque él comenzó se le llama así, a revolucionar la alabanza en Latinoamérica. Porque comenzó a meter ritmos que no eran tradicionales. Entonces, los creyentes, hermano, de aquella época, no lo veían como un adorador, lo veían como un blasfemo prácticamente. Porque se salía de lo tradicional, se salía de eso. Entonces comenzaron los pleitos. ¿Cuál es la alabanza que le agrada a Dios? ¿Cuál es? Porque entonces, por ejemplo, entramos en esa categoría, ¿verdad? Mire, el rock no es de Dios, eso no es de Dios usted, ¿cómo va a ser de Dios eso? Entonces yo le preguntaría, entonces los boleros sí son de Dios. Entonces los boleros sí. Entonces, la cumbia, no puede ser de Dios, hermano. ¿Cómo va a creer usted? ¿Cómo se le ocurre? Y las rancheras cristianas, peor las rancheritas esas, no usted. Entonces entramos en ese conflicto. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? En la Biblia no dice este género es el que le agrada a Dios. La Biblia y nuestro Señor Jesucristo dijo, vendrán tiempos donde el Padre buscará, ¿qué dijo? A adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En palabras del apóstol Pablo, escudriñadlo todo y retened lo bueno. No se trata de que si es rock, que si es pop, que si es balada, que si es ranchera, que si es lo que usted quiera, si es reggaetón, ¿verdad? No, usted aprenda a escuchar lo que está diciendo. Y si lo que está diciendo va de acorde a lo que la palabra enseña, va de acorde a los principios bíblicos, edifica, fortalece, exalta, hermano, no cuestione el ritmo que está llevando. Yo estaba con un grupo de muchachos allá en las montañas, en Perú, y estábamos hablando de esto, de los géneros. Entonces, y yo les preguntaba, bueno, ¿y ustedes qué piensan del merengue, por ejemplo? Les decía yo a ellos, que el merengue es una cultura abismalmente diferente a la de ellos, hermano. El merengue es un ritmo tropical. Estábamos metidos en una montaña, eran las 11 de la mañana, estábamos con suéter todos. Entonces, abismalmente diferente. Entonces la mayoría de ellos opinaba y decía, no decía como el merengue va a ser cristiano. Entonces les preguntaba yo, ¿y qué es entonces, qué realmente es cristiano entonces para ustedes? ¿Qué es? Y les mencionaba los ritmos de ellos, que no solamente es la música andina que nosotros conocemos acá, hermano, no solamente es eso, hay otros géneros. Entonces les decía, entonces, ¿y los géneros de ustedes? Esos sí son cristianos.
Porque como ustedes los cantan, ¿verdad? Y si le llevamos este género a los señores caribeños allá y les preguntamos si esto es de Dios, probablemente van a decir, no, ese ritmo raro, ¿cómo va a ser de Dios? Porque muchos se enfrascan, hermano, en la cuestión de los ritmos y no en la cuestión de la gratitud, de la verdadera alabanza, de la adoración y sobre todo, una condición importante. Usted no puede decir que le está dando alabanza a Dios y le está cantando a Dios y le cae mal su prójimo y no se lleva con su prójimo. Hay cantantes cristianos que de repente comienzan a cantar y está bonito, ¿verdad? Y vamos a ponernos de pie, hermanos, y cantamos, ¿verdad? Y se ponen de pie y cantan. Y de repente están cantando y dice, agárrale la mano al que tiene al lado. Y si es soltero, dice, gloria a Dios. Venga para acá. Pero si el que está a la par le cae mal, ¿qué cree que hace? ¿Qué cree que hace? Pero está adorando. Yo tuve la bendición, cuando todavía no era conocido este muchacho Calvetti, Daniel Calvetti, estaba en una presentación de Marcos Witt, por cierto, y él fue el que lo presentó, al menos en ese lugar, la primera vez que yo había escuchado de él, o que yo iba a escuchar y a conocerlo, y de hecho que él mismo declaró y dijo, este muchacho está comenzando en alabanza, Dios lo usa mucho, fueron las palabras de Marcos Witt, y quisiera que lo escucharan. Entonces el muchacho, Daniel Calvetti, pasó, se sentó al piano y cantó específicamente la alabanza que quizás una de las que más le han sonado, que es La Niña de tus Ojos. Esa fue la que cantó en ese lugar. Esa fue la que cantó. Entonces, interesante porque, repito, esa es la dinámica, ¿verdad? Y pongámonos de pie y vamos a darle adoración a Dios, ¿verdad? Y de repente están todos orando y hasta levantan las manitas, ¿verdad? Agarre la mano que tiene al lado. Y repito, y si le cae bien, pues venga para acá, ¿verdad? Venga para acá. Pero si le cae mal, se imagina usted. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y el que está a la par, me cae mal, que se muera, llévatelo, Señor. Y no le vas a agarrar la mano, no, chis. ¿Es esa adoración? ¿Es esa adoración? Por eso es que enfatizamos lo que la palabra enseña. Cuando cante, cante ¿con qué, hermano? Con la mente y el corazón, con la razón, con el sentimiento. Sepa lo que le está diciendo a Dios. Sepa lo que le está diciendo a Dios. Mis estimados hermanos, y eso se manifiesta a través del sometimiento que cada individuo tiene al Espíritu Santo. Pero también se manifiesta en la relación que tengamos con nuestro prójimo. Por eso dice, hablando entre nosotros con salmos, con cánticos espirituales, hermano, porque está refiriéndose, a la condición con el que tiene al lado suyo. Y dice la palabra, versículo 20, dando, y aquí viene la condición maravillosa, dando siempre, ¿qué dice? Gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando, ¿qué dice? Gracias. O sea que, una vez más, esa alabanza, ese cántico que se manifiesta a través de la adoración, pero también a través del sometimiento, tiene un componente que es la gratitud. Por eso si usted de repente dice, es que no me gusta llegar al tiempo de la alabanza, es porque no le gusta dar gratitud. Porque la alabanza se asocia a la gratitud. Y si usted está en el tiempo de alabanza y le vale un pepino cantar, es que a mí no me gusta cantar, como antes las rancheras bien las cantaba. Ya había un fumigado, olvídese, aunque mal paguen ellas. Y se les salían todas, ¿verdad? Y se les salían. Pero ahora es cristiano y hoy no quiere abrir la boca. Hermano, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Ahora, comencemos con la siguiente parte, porque no la pierda de vista. Y por eso me interesaba llegar hasta la siguiente sección. ¿De qué venimos hablando? Venimos hablando de que usted cuando es lleno del Espíritu Santo, usted somete su voluntad a la voluntad de Dios. Somete su voluntad a la voluntad de Dios. Si seguimos hablando del sometimiento,
Entonces también el apóstol Pablo dice, ese sometimiento a la voluntad de Dios también tiene otro componente, que es algo que aquí sí creo que vamos a reflexionar mucho todos. Habla en el sometimiento los unos a los otros. Y esto puede sonar sencillo, hermano, el sometimiento los unos a los otros. Pero hay una parte en donde, como decía la abuelita, ya tocamos aguadito, donde ya no gusta mucho. Ya va a dar cuenta usted por qué. En los primeros versículos que vamos a leer, se señala mucho y dicen, la Biblia es un libro machista. Ay, olvídese de las feministas luchonas y empoderadas. Esta parte quisieran borrarla, hermano. Lamentablemente no la podemos borrar. Pero también vamos a entender que la Biblia no es un libro machista. Se va a dar cuenta usted que la Biblia en ningún momento pone a una persona en una condición inferior a la otra. Se lo pongo en otra perspectiva. En ningún momento Dios plantea que la mujer es menor que el hombre y que el hombre es menor que la mujer o que alguno de los dos es superior. Que esa es la lucha continua, ¿verdad? Esa es la lucha continua. No, pues mire que la mujer, ¿verdad? Que es la que toma muchas veces la iniciativa y esto. No, tiene toda la razón, tiene toda la razón. Que los hombres son unos grandes llorones, tiene toda la razón. Pero eso no nos hace inferiores. Es que nadie es inferior o mayor. Entonces, en ese contexto de sometimiento, repito, como resultado de tener comunión con Dios, viene la siguiente parte. Y a ver, en los minutos que nos quedan, cuánto avanzamos. Dice versículo 21. Mire usted cómo comienza. ¿De qué venimos hablando? Sometimiento. ¿A quién? A Dios, a través de su Espíritu Santo. Entonces, a los creyentes, someteos unos a otros. ¿En qué dice? En el temor de Dios. Respétese, no mire a nadie como inferior, todos en una misma condición. Y la parte más complicada para entender este principio está en el siguiente versículo. Y como dice, no sé a quién poner a leer, a las hermanas o a los caballeros, para que se oiga con voz de arcángel. Mejor leámoslos todos, leámoslo todos. Dice, a ver, pero léalo. Yo sé que algunos van a decir, duele, pastor, duele. Léalo. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Hermano, aquí comenzamos con la parte complicada, ¿verdad? Porque nomás leemos esto y en la mentalidad de algunas hermanas dice, yo someterme a eso. Y no estamos hablando del versículo bíblico, eso le dicen a la pareja, ¿verdad? Mire, someterse. Y aquí como quedamos, pues. Porque es fácil venir y decir, sométase. ¿Por qué? Porque la Biblia dice. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. ¿Y por qué? Pues cállese. No, hermano, no es esa la condición. Yo siempre voy a enfatizar en esto, que en primer lugar es complicado para muchas mujeres tomar esta porción y decir, mire, así como dice la Biblia, yo me tengo que someter. Es complicado. ¿Por qué es complicado? Por una simple y sencilla razón. Porque la persona que funge como, la persona que debería fungir como cabeza, no lo es. Simple y sencillamente. Simple y sencillamente. Porque si el que debería fungir como cabeza tuviese el liderazgo, tuviese, hermano, la condición del buen trato, tuviese la condición de ser el sacerdote de la familia, tuviera la condición de la responsabilidad, bueno, tantas atribuciones que debería cumplir, hermano, a ninguna mujer le sería complicado tomar este versículo como suyo. ¿Qué mujer tendría complicación con esta porción de la palabra si su esposo asumiera el liderazgo que le compete?
Que fuera aquel hombre que está siempre no solamente pendiente del recurso económico, sino pendiente de todas las cosas de la casa, de los hijos. Que no le dejara toda la responsabilidad a la señora. ¿Cuántas veces como padre ha bañado a sus hijos? No me refiero a manguerazos. Eso no cuenta, eso no cuenta, eso no cuenta, eso no cuenta. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces en los momentos de enfermedad ha estado allí al lado de la cama? Los que vamos al Hospital Saldaña, los que vamos al área de pediatría, nos damos cuenta que el 99.9% de las que están ahí cuidando a los niños son sus mamás. En estos 2 años que llevamos desarrollando el ministerio, a lo mucho, en 2 años, yo en lo personal me he encontrado tal vez con 3 hombres, con 3 hombres, que están allí al lado de sus hijos en la enfermedad. 3. Entonces, y si continuamos hablando de un montón de situaciones, ¿verdad? Muchas veces la irresponsabilidad, en donde el hombre cree que con dar 30 pesos a los 15 días, la señora va a solventar todas las necesidades, todas. Va a tomar que te dejo 30 pesos. No, va, me fue bien, 35, va. Y ahí tiene que solventarlo todo, hermano, todo. Ahora, alguien podría decir, pero mire, aquí en casa los 2 trabajamos. Pero siempre entremos en el detalle. ¿Y el liderazgo dónde queda? ¿El liderazgo dónde queda? ¿Dónde queda la sensación de que esa mujer se pueda sentir resguardada, protegida, valorizada? Entonces, claro, cuando ese principio no se cumple, cuesta digerir, sométese a su marido, ¿verdad? Y le comprendo, ¿a quién no le va a costar a usted? Pongámoslo en una versión distinta. Hay hijos que les cuesta respetar a sus padres. ¿Y por qué les cuesta? Es porque el papá nunca les ha dicho siquiera una palabra que no vaya acompañada de la ofensa. Porque siendo proveedor, cuestiona todo y reniega al momento de suplir para las necesidades de su hijo. Y por eso es que algunos hijos dicen, no hombre, es maestro, no hombre. Y tendrán razón. Pero aquellos que hemos tenido la bendición de un buen padre y de una buena madre, en ningún momento nos cuesta decir, mire, yo no tengo problema con la porción bíblica, honra a tu padre y a tu madre, no tengo problema. Y uno escucha en estas, por ejemplo, celebraciones comerciales del Día de la Madre, del Día del Padre, la forma como se expresan de sus papás. No, dice mi viejito, no, mi viejita, no olvides. No, mire. Y claro, no cuesta. Pero cuando el rol no se ha cumplido apropiadamente, entonces cuesta digerirlo, por supuesto que cuesta. Pero la Escritura dice, si usted está lleno del Espíritu Santo, a usted no le va a ser difícil este principio. Ahora, si las hermanas se sienten así como que, ay, qué tan complicado está de digerir esta porción, la otra porción ya le va a caer bien, ¿verdad? La otra ya le va a caer bien. Dice la Escritura, versículo 23 en adelante. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y el cual es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En qué dice? En todo. Hasta ahí la parte amarga. Viene la siguiente parte. Digo en el plano femenino, por si acaso. Porque este versículo, si se cumpliera, lo otro se viene en bajadita, hermano. Se viene en bajadita, tranquilo. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin
mancha. Fíjese qué interesante. Después de que dice, mujeres, sométanse, y las mujeres todas así, ¿verdad? Maridos, amen a su mujer. Ah, va, hoy déles a los maestros, déles, tíreles ahorita. Déles con todo. Porque aquí viene el plano donde le decía, la Biblia no pone ninguna condición inferior a nadie, lo pone en una condición igualitaria. Dice, mujeres, sométanse a su marido. Es así, marido, si usted ama a su esposo como debería de ser, la señora no va a tener problema en la otra porción de la palabra. No va a tener inconveniente. ¿Por qué surgen los conflictos? Porque ninguno de los dos quiere cumplir con este principio. Ese es el problema. Ese es el problema. Ese es el problema. Les he contado varias veces, esto me pasó en Santa Rosa. Yo iba a evangelizar a una señora y continuamente iba a la casa de ella y hablaba con ella y toda la cosa. Y un día yo llego y estaba su compañero de vida, porque no era su esposo, era su compañero de vida. Entonces, y me dijo, mire, le quiero presentar a mi compañero de vida. Y se veía que era un hombre de trabajo rudo, ¿verdad? Corpulento, el hombre todo. Entonces, y me dijo, ¿usted es el hermano que viene? Sí, le digo, sí. Ah, mire, me dijo, fue lo primero que me dijo, o sea que el hombre estaba en una condición de opresión, hermano. Porque lo primero que me dijo fue, ¿verdad que la Biblia dice que la mujer se tiene que someter al marido? ¿Verdad que la Biblia dice? Le digo, sí. Ya ves, le dijo, ya ves que la Biblia dice, y vos le dijo, porque mire, me dijo, esta mujer no se somete, o sea que era indómita la doña. Y es que esta mujer no se somete, y es que entonces, y es que mire, híjole, y uno dice, ¿y en qué lío me vine a meter, verdad? ¿Y en qué lío? ¿Y qué le digo? ¿Con quién agarro partido? Si le decía a la señora, ya ves, sométase, impúdica. Y yo siempre he dicho, y a veces Dios nos da chispazos. Y le dije yo, pero mire, le dije yo a él, pero usted cuando se juntó con esta mujer, usted le preguntó a Dios. No, me dijo, si ese es el problema, que yo no le pregunté. Pues no sé qué. No sé qué. Lo que muchas veces hemos dicho. Ahora que ya está en la condición, dice, le echa la culpa a Dios, ¿verdad? El hombre que me diste, la mujer que me diste. ¿Y Dios qué le dice? Vos la agarraste. Yo no te lo di. Vos la agarraste. Y entonces, claro que va a ser complicado, hermano, someterse a esta disposición de la palabra de Dios cuando ninguno de los dos principios quiere, o mejor dicho, queremos someternos a ello. Marido, amad a vuestras mujeres, trátela como Cristo trató a la iglesia. ¿Cómo la trató? Incondicionalmente. Incondicionalmente. Ahora, ¿qué va a producir eso? Hermano, voy a poner en esta palabra, cero complicaciones cuando la esposa deba someterse. Cero complicaciones. Pero cuando las condiciones no se cumplen, cuando ni el marido, hermano, cumple con este principio, ni la doña se somete, entonces, ¿qué tenemos, hermano? Un despadre que para qué le cuento. Que para qué le cuento. Entonces, el detalle es, y el punto a reflexionar para terminar es el siguiente. ¿Cuándo tenemos que ver o cuándo tenemos que solucionar, mejor dicho, este conflicto? Conflicto es cuando no se cumple. ¿Cuándo lo tenemos que solucionar? Cuando ya estamos, como decimos, jineteando la bestia. Bueno, las hermanas, jineteando la bestia. Cuando ya estamos, ¿o en qué momento? Dejémoslo en capítulo y solamente le adelanto esto. Se dice que la mejor forma de solucionar un problema es evitando que el problema ocurra. Significa que mucho de esto no tendría problema si nosotros, hermano, con la dirección de Dios, con la sabiduría de Dios, eligiéramos apropiadamente. En el caso de los que todavía no están jineteando la bestia, sería, mire, pídale dirección y sabiduría a Dios para tomar una decisión tan trascendental como con quién voy a compartir el resto de mis días. Así es que quedamos en capítulo, no se lo pierda, la próxima semana, el mismo día, a la misma hora. Que Dios nos bendiga y dé un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial.
Señor y buen Dios, en esta noche te damos gracias por tu palabra, a través de ella nos edificamos. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Invócale de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.